Reporte 100. Tengo en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada al coordinador de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, Julio Weissman. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Tirso. Buenos días a toda la auditoria. Un gusto saludarte, Julio, coincidir contigo esta mañana y que nos vas a compartir información muy importante, pues regularmente en la cuenta de Twitter de la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora comparten información muy relevante y digerible para la ciudadanía. ¿Y cómo estamos en este punto? Acaba de terminar una semana más epidemiológica. ¿Cuáles son los principales resultados? Híjole, esta semana epidemiológica que terminó fue una semana de claro aumento en número de casos y desgraciadamente hubo un repunte menor y no comparable a las otras olas anteriores, pero ya un repunte en el número de decesos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y yo creo que lo que más nos preocupa ahorita es que el número de camas ocupadas en COVID en el estado de Sonora sigue creciendo, ¿no? ¿Qué porcentaje de camas está ocupado en este momento? Ahorita, al día de hoy, según la información de la red Irak, tenemos 342 camas ocupadas, que es por arriba del 50% de las camas disponibles ahorita, ¿no? Ha habido un aumento en camas disponibles en Sonora, que han estado liberando desde la semana pasada. Aumentaron las camas disponibles de 490 ahorita a 622, pero eso también significa que son recursos materiales, de infraestructura y sobre todo recursos humanos que se dejan de utilizar en otros problemas de salud para estarlos dedicando otra vez a COVID, ¿no? Si comparamos la segunda ola de la pandemia, que en este caso, ¿por qué meses se registró la segunda ola? ¿Perdón? La segunda ola, ¿cuánto fueron los meses en que se registró aquí en Sonora? Ok. Sí, en la segunda ola el pico más alto de ocupación de camas fue 560 camas ocupadas, ¿no? En algún momento. Ahorita vamos en 335, sigue siendo menor, pero sigue aumentando, ¿no? Es esta tercera ola, ¿no? Julio, esperamos que sea todavía, o sea, que se mantenga menor que en la segunda ola y esperamos que el efecto de la vacunación también se vea reflejado aquí, ¿no? Sí, ahora Julio, ¿qué han observado ustedes en cuanto a la población, no sé si tengas datos al respecto, que está en este momento en hospitales? Se habla mucho de que la edad de la población hospitalizada ha disminuido y que en esta ocasión son más jóvenes los que están ocupando estas camas en hospitales. Sí, así es. Por ejemplo, si hacemos una inspección sobre la distribución de edades de las personas hospitalizadas, por ejemplo, en el mes de enero, podíamos ver que la mitad de las personas tenían 66 años o menos, ¿no? La mediana, el valor mediano estaba en 66 años en enero, y ahora en julio la mediana fue de 50, o sea, son básicamente 15 años más jóvenes, ¿no? En promedio del 50, el 50% de las personas que fueron hospitalizadas en algún momento en el mes de julio por fecha de inicio de síntomas, pues tenían 50 años o menos, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio muy significativo. Estuvimos también viendo por distribuciones de edad, en términos absolutos, porque las hospitalizaciones del mes de julio, por ejemplo, pues son 3 veces menores que las hospitalizaciones que hubo, o sea, de personas hospitalizadas en el mes de enero, ¿no? O sea, sí ha habido menos hospitalizaciones, y eso se debe sobre todo a que ha habido una reducción muy sensible de los grupos etarios, por ejemplo, de mayores de 60 años, que cayó drásticamente el número de personas que fueron hospitalizadas. Claro, el mes de julio, como estamos por fecha de inicio de síntomas, tendríamos que esperar unos 15 días más para tener los registros completos, pero si lo vemos así en términos comparativos, pues de 822 pasaron a 177, es una cantidad significativa lo que se redujo. De 50 a 60 años también, de 40 a 50 años hubo una reducción marginal, casi igual,
de 30 a 40 años hubo un aumento marginal, ¿sí? Sí. De 25 a 30 años hubo un aumento más significativo. Siguen siendo pocos porque la gente joven pues suele tener síntomas menos leves, ¿no? O sea, afectaciones, ¿no? Pero sí hubo un pequeño aumento, y es interesante que también hubo una reducción de menores de 18 años, y fue más bien entre los 18 y los 24 años de edad, donde hubo un aumento de 7 personas que fueron hospitalizadas en enero en ese rango de edad a 20 personas, ¿no? O sea, básicamente se triplicó, ¿no? sí, en ese caso es significativo. Ahora, estamos platicando con Julio Weisman, coordinador de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora. Julio, hablas de esta reducción en cuanto al grupo etario de la población con mayor edad, de 70 y más, que no son ya, digamos, los que más están hospitalizados, por decirlo de alguna manera. Esto ustedes podrían, cruzando la información, deducir que el impacto de la vacunación es lo que genera que hoy tengamos menos adultos mayores hospitalizados. O sea, hacer un análisis de causalidad es muy complicado y se necesitarían muchos más datos. Lo que sí podemos ver es que hay una correlación muy fuerte entre la reducción de personas hospitalizadas y de decesos de personas mayores de 70 años o entre 50 y 60 años con las fechas de vacunación a las que se estuvieron vacunando estos grupos de edades, ¿no? Entonces, sí hay una correlación muy grande, así como para asegurar una causalidad que sería irresponsable de mi parte, pero o sea, pues todo parece indicar que sí, ¿no? En cuanto a la incidencia, pues. Ahora, ¿quiénes están muriendo en este momento, Julio? ¿Qué grupo de edad es donde se están registrando las defunciones? Perdón, no te escuché. Te preguntaba que ¿quiénes están muriendo? Es decir, ¿en qué grupo de edad de la población es donde se están registrando mayor número de defunciones en este momento? Si vemos las distribuciones de las edades, por ejemplo, en enero, cuando veíamos la distribución de decesos, los decesos se concentraban mucho en los grupos de mayores de 60 años, ¿no? De hecho, la mediana estaba en 70 años. Ahorita la mediana de los decesos se encuentra en 60 años, son 10 años más jóvenes, pero la distribución de los datos hace que sean un poco más distribuidos en diferentes edades. Entonces, obviamente, sí, las personas de más edad son las que son más susceptibles. Ahorita digamos que el grueso de los casos de lamentables decesos no registrados están más o menos como entre los 70 y los 45 años, ¿no? ¿Entre qué y qué, perdón? Entre 45 y 70 años. Ok, entre 45 y 70 años. Que vendrían siendo entre el primer cuatril y el tercer cuatril, ¿no? Entre 45 y 70. Perfecto, ok, muy bien. Ahora, Julio, para terminar, me gustaría preguntarte, en el caso de los municipios, ¿dónde ustedes se están enfocando? Sabemos bien, por ejemplo, que en la última actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, municipios como Guaymas y como Cajeme, pues estaban pasando a rojo, donde también hay alertas, donde ustedes han identificado pues un incremento significativo y que pudiera haber cambios en el semáforo. Nosotros donde hemos visto niveles muy altos es la región de Guaymas, Empalme. No solo Guaymas, Empalme ha estado presentando una cantidad muy importante de casos registrados diarios, sobre todo por el tamaño de la población. En Cajeme ha habido un aumento muy importante y sobre todo ha habido un aumento muy importante en hospitalizaciones. Yo creo que Cajeme es donde más ha crecido el número de hospitalizaciones, ¿no? En relación a las otras olas, ¿no? Bien. Me llega una pregunta aquí del auditorio, no tiene nombre, pero me parece que es importante. Me preguntan, ¿cuántos hospitalizados están vacunados? ¿Tienen ese dato? Perdón, no te escuché bien. Me preguntan del auditorio si tendrás el dato de hospitalizados vacunados.
hospitalizados, vacunados, no, ese dato nos hace falta, es difícil de determinar. Es un dato muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en los casos de los adultos mayores de 60 años o de 50, 59 años que hayan terminado hospitalizados o que lamentablemente hayan fallecido, ¿cuántos de ellos estuvieron vacunados y cuántos no? Eso es habían tenido o esquema incompleto o esquema completo, ¿no? Sí. Esa es una información que sería muy interesante, ¿no? Pero es muy complicado de obtener porque el sistema de vacunación es un sistema completamente diferente al de registro epidemiológico o al de uso de camas, ¿no? Es un problema de manejo de base de datos, ¿no? Sí, sería importante, ¿no? Poder conocer esos datos. Estaría bien ahí comentarlo con la Secretaría de Salud para poder cruzar esa información, ya que sí es algo que a la gente le genera mucha inquietud y que, por supuesto, pues científicamente sería bastante interesante conocerlo. Sí, claro. Lo que sí es verdad es que la relación que hay entre los grupos por edades que han sido vacunados y el número de personas en esos grupos de edades que han terminado hospitalizados ha descendido drásticamente, ¿no? Okay. Con la vacunación. Entonces, no podemos asegurar la causalidad, pero nos parece que es una correlación muy importante, ¿no? Sí lo podemos afirmar en cuanto a la incidencia, más no determinarlo como una causalidad. Así es. Correcto. Bueno, pues Julio Weisman, coordinador de la Maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. No, muchísimas gracias a ti. Y para todo el mundo que quiera revisar los datos, les recomiendo de checar el tablero de información en covid19data.unison.mx. Perfecto. Bueno, Julio, pues muchas gracias, que tengas excelente día. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta luego. Reporte 100.